Este contenido es una producción de More God Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Luz y Verdad con su hermano y servidor Walter Posada. Y hoy estudiaremos este tema interesantísimo, cómo escuchar la voz de Dios en las Escrituras. Y quiero, de paso, recordar, mis queridos hermanos y hermanas, que todo este contenido que estamos haciendo en Luz y Verdad por ahora, o al menos durante lo que quede del año, trataremos que sea como una preparación para entender el Antiguo Testamento. Recuerden que el próximo año estaremos estudiando en el currículum de Ven, Sígueme todo lo del Antiguo Testamento y tenemos preparados para ustedes toda la clase y una serie de cambios que creo que les van a gustar mucho. Pero por ahora, aquí en este programa de Luz y Verdad que hacemos todos los miércoles en la noche, quiero darles contextos, argumentos para que podamos entender un poco más el Antiguo Testamento, ya preparándonos. Estamos apenas a 45 días, podríamos decir, casi del próximo año y de las clases de Ven, Sígueme del Antiguo Testamento. Así que tomen esto como una preparación para el Antiguo Testamento. Recuerden que tenemos un propósito aquí en More God Foundation y es predicar el Evangelio. Así que en todas nuestras plataformas sociales y en todos nuestros contenidos, recordamos que pueden compartir referencias. Ustedes pueden tomar su dispositivo telefónico y en oración preguntar qué personas necesitan conocer de Jesucristo. Nos envían esos contactos y nosotros les enviamos un hermoso kit con información acerca de Jesucristo. A las personas les va a gustar y tal vez alguien quiera conocer más del Evangelio y nosotros les pasamos pues este mensaje a los misioneros de tiempo completo, a las misiones de tiempo completo. Les recuerdo también que están todas nuestras clases aquí, la clase con nuestra querida llamada Liz Posada y también la clase con su servidor Walter Posada. También todos los días a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, tenemos el club de lectura, donde leemos todos los discursos de la conferencia general de profetas, de autoridades generales y oficiales generales de la iglesia y los analizamos. Así que los espero ahí todos los días a las 8 de la mañana en el club de lectura. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, pues como les dije, hoy tenemos este tema fabuloso del Antiguo Testamento, escuchar la voz de Dios en las Escrituras. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Pero tenemos que empezar por recordar que el convenio con Dios es la estructura de su amor para cada uno de nosotros. La revelación es como un sonido, digámoslo así, de la voz misma de Dios que llega a nuestro corazón y nos llena de gratitud, de alegría, que nos hace sentir que somos hijos de Dios. Es esa misma voz y esa misma revelación que una vez llamó a Abraham y que aún nos llama a nosotros a través de las escrituras, queridos hermanos y hermanas. Y a través de esas escrituras siempre nos hace una invitación. Nos invita al Shema, a escuchar, justamente. Eso es cuando ustedes encuentren esa palabra, Shema, en las escrituras antiguas, significa escuchar, comprender, actuar. Cuando nos acercamos a las escrituras como una invitación viva a escuchar, nosotros participamos de ese mismo diálogo ancestral del amor divino de Dios por cada uno de nosotros. O sea, tenemos una hermosa oportunidad de conocer a Dios al abrir las escrituras. Ahora, uno aquí podría decir algo y tal vez me adelanto un poco el contenido que quiero compartirles hoy, pero uno puede decir, voy a leer las escrituras, pero literalmente también puede decir, voy a escuchar las escrituras.
voy a escuchar las escrituras. Voy a escuchar al Señor a través de las escrituras. Y yo tomo aquí mi Biblia, en este caso que estamos hablando del Antiguo Testamento, porque sí, los santos de los últimos días leemos la Biblia, la aplicamos, la estudiamos. Entonces, cuando abrimos podemos decir, vamos a leer la Biblia, pero literalmente también podemos decir, vamos a escuchar las palabras del Señor. Pero antes de meternos ahí en esto, quiero compartir con ustedes esta información. Muchos de estos estudios los tomamos y los adaptamos de nuestro querido amigo Tyler Halverson. Él tiene unas redes sociales, les invito a que ustedes puedan seguirlas. Tyler es, como a modo de introducción, es un estudioso, un entusiasta de las escrituras, es doctor en estudios bíblicos y educador de larga trayectoria, es doctor en tecnologías de sistemas de introducción y también es guía de viajes de una agencia de viajes turísticos religiosos, Exodus Tours. Ustedes aquí tienen, queridos hermanos y hermanas, todas las, digámoslo así, todas las redes sociales de él para que lo puedan seguir. Ustedes lo conocen a él por muchos contenidos y también porque participa desde su canal, participa enseñando el Ven Sígueme. Si les gustan estas reflexiones que yo comparto aquí, pueden encontrar más de Tyler en su sitio web de reflexiones, así en YouTube también, como Scripture and Science, donde publica continuamente mensajes de Ven, sígueme. Muy bien, entonces, pues para darle entrada a esta parte de cómo escuchar la voz de Dios a través de las escrituras, pues vamos por diferentes momentos y diferentes puntos que creo que si los entendemos nos pueden ayudar a comprender mucho más lo que Dios quiere de nosotros. Lo primero que tenemos que entender, queridos hermanos y hermanas, es que cuando, o más bien, cómo el amor de Dios habla a través de un convenio, ¿sí? Y el amor de Dios habla a través de sus convenios, queridos hermanos y hermanas. Nosotros podemos ver que a través de los convenios de Dios, nosotros nos acercamos a Él. El convenio con Dios es la estructura del amor divino y la revelación es su sonido. Dios se compromete mediante una promesa y la hace realidad con su palabra, con su revelación. Esa misma voz, como les dije hace un rato, fue la voz que llamó a Abraham y que nos sigue llamando a nosotros a través de la palabra escrita. La Biblia es más que un registro, queridos hermanos, de discursos antiguos. Y nosotros podemos verla como literalmente como una conversación continua de un Dios vivo que constantemente se acerca a nosotros con su amor incondicional. Eso es lo que llamamos nosotros Esed, ¿no? El amor incondicional de Dios. Cada mandamiento, cada relato y salmo nos invita a escuchar ese amor y a responderle. De hecho, queridos hermanos, aquí voy con el segundo punto. Cuando hablamos de escuchar, hablamos también de actuar. Cada vez que encontramos esta palabra shema en los antiguos escritos bíblicos, hablamos de escuchar para actuar. Estos conceptos a mí me encantan, mis queridos hermanos, porque a menudo hablamos y decimos, bueno, ahí están las escrituras, ahí está la palabra de Dios. Y nosotros debemos pasar de solo ser lectores o, como dice la Biblia, de ser solo oidores de la palabra, a ser actores de la palabra, a ser nuestros propios agentes, a tomar todos estos conceptos espirituales de la doctrina de Cristo y a llevarlos a un buen término, que tienen que ver con la acción, con la práctica de la fe. De hecho, Pablo dice en la Biblia que la fe sin obras es muerta, así que cualquier cosa que nosotros hagamos o que pretendamos hacer, pero que no llevemos a cabo, es una fe intermedia. Si Shema en el antiguo hebreo es escuchar para actuar, y es lo que nosotros debemos hacer con la palabra de Dios, entonces esto es un llamado directo a que nosotros podamos actuar, queridos hermanos y hermanas.
La palabra hebrea, como les digo, oír, shema, encierra un significado mucho más profundo que el simple hecho de escuchar un sonido, queridos hermanos y hermanas. Esto significa oír, comprender y obedecer. Es escuchar, digámoslo así, con la intención de hacer algo. Recuerdan que muchas veces nos dicen, por lo menos en el colegio, nos decían, pero si están escuchando jóvenes, si están escuchando chicos lo que se está diciendo, o los padres muchas veces nos dicen como, o nos decían como, usted sí me está escuchando mi consejo. Escuchar tiene que ver con la intención profunda del corazón y la disposición profunda del corazón de actuar. Si no, realmente las palabras quedan en el viento. Creo que escuchar tiene una connotación profunda de algo que llega directamente a nuestro corazón, queridos hermanos y hermanas. La declaración de la fe israelita comienza con unas palabras hermosas que se encuentran en Deuteronomio 6:4. Miren lo que dicen estas palabras, queridos hermanos, que a mí me encantan. Escucha, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. En la Biblia, escuchar era responder. O sea, imagínense esto. Escuchar era responder. O sea, ¿y cómo puedo yo responder algo que escucho? Solo lo puedo hacer a través de acciones. Alguien podría decir, ¿me estás escuchando? Yo podría decir, sí. Entonces lo siguiente que vendría es, entonces ve y haz lo que estás escuchando que te digo. Cuando Dios declaró, y miren, y estoy hablando justamente de la Biblia. Ahora vamos a Éxodo 19, los versículos 5 y 6 que son hermosos. Esos versículos nos dicen lo siguiente, miren. Ahora pues, si dais oído a mi voz y guardáis mi convenio, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque es mía toda la tierra. Si dais oído a mi voz, si guardáis mi convenio, miren que viene unido el hecho de escuchar con el hecho de guardar. Y guardar tiene unas acepciones, digámoslo así, unos sinónimos, que es cumplir, comprometerse, hacer, actuar. Si dais oído a mi voz y haces mi convenio o actúas dentro de mi convenio, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Ahora, aquí hay inserto un compromiso, entre comillas, podríamos decirlo, de Dios. Hagan esto, escúchenme, abran las escrituras, escúchenme, escuchen mi convenio, guárdenlo, o sea, practiquen, actúen con mi convenio, porque ustedes son especiales para mí. Su palabra, su amor, o más bien mi amor es incondicional para con ustedes. Sobre cualquier pueblo, sobre cualquier generación, ustedes son mi mayor tesoro. Y entonces viene esta parte que me encanta, porque mía es toda la tierra, lo que significa que si vosotros sois mis hijos y son mi tesoro especial, y la tierra es mía, ¿la tierra de quién será, hermanos? De nosotros. Eso es a lo que conlleva todo esto. El versículo 6 es hermoso también. Miren lo que nos dice el versículo 6, queridos hermanos. Lo voy a colocar aquí para que ustedes lo puedan leer conmigo. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes. O sea, ya no se eleva. O sea, somos tesoro especial. Pero esperen, tienen mi poder a través de mi convenio. Por eso, con ese convenio, ustedes pueden tener poder y ser un pueblo santo. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel, dice nuestro Señor en Éxodo. Aquí, literalmente, el Señor está escribiendo dos caras de la misma moneda, queridos hermanos.
La escucha o escuchar al Señor produce una acción que demuestra fidelidad, o al menos eso es lo que se espera. Escuchamos la voz del Señor y esa voz en nosotros produce fidelidad, queridos hermanos y hermanas. Voy a mostrarles aquí una pequeña imagen que tal vez nos ayude a entender un poquito más esto. Esa fidelidad, queridos hermanos, tiene que ver con el escuchar. El escuchar en el libro de Mormón o el Shema continúa con el mismo patrón de convenios y lo podemos ver. Mire, Leí tenía una visión y oía cosas grandiosas y maravillosas que lo inspiraron a predicar en Jerusalén. Miren cómo se lleva el mismo patrón aquí. Leí y escucha. Y esto lo lleva a hacer o a efectuar una acción, a predicar en Israel, queridos hermanos y hermanas. Eso me parece, pues, maravilloso. Me parece maravilloso. Y hay un patrón que está en el libro de Mormón. Leí, escucha al Señor, y cuando escucha la voz, entonces va y predica a Jerusalén. Nosotros, ¿para qué escuchamos el Evangelio? ¿Para qué aprendemos esta doctrina? ¿Para qué nos acercamos a Cristo? Ah, qué bien. Vamos a recibir toda esta información y vamos a quedarnos calladitos con ella. No se la vamos a compartir a nadie. No le vamos a decir a nadie cómo puede ser salvo. Nos vamos a salvar solo nosotros. No, así no funciona. El hecho de hablar el Señor y de darnos revelación indica que nosotros debemos hacer algo con esa revelación. El patrón continúa, queridos hermanos y hermanas. Miren, nosotros también podemos analizar. El pueblo del rey Benjamín lo escucha hasta que siente que la palabra de Dios penetra en sus corazones y transforma su naturaleza. Cuando el Cristo resucitado invita a cada persona a acercarse y a tocar sus manos y a escuchar su voz, Él cumple el llamado antiguo, a escucharlo. Escuchen mi voz. Esto es lo que tengo para ustedes. Miren, todo esto nunca es pasivo, queridos hermanos. Escuchar no es una práctica pasiva. Muy al contrario, escuchar es un principio de acción. Siempre lleva a efectos o a resultados la confianza, la gratitud y la acción. Siempre, queridos hermanos y hermanas. Así que uno no podría decir como bueno, ya escuché, gracias. Entonces, me voy. Gracias. Me has dicho muchas cosas, Señor, y agradezco que me las digas, pero hasta aquí llego yo. No funciona así, queridos hermanos. Porque la voz de Dios, al igual que su revelación, es viva y nos da vida a nosotros. Uno no, y la voz de Dios nos da vida a nosotros. Por eso, veamos este siguiente principio, queridos hermanos, cómo la voz es viva en las Escrituras. Qué bendición tenemos de tener la palabra de Dios. Todavía hoy podemos escuchar la voz de Dios a través de las Escrituras, mediante la historia del convenio que ha sido preservada con amor para nuestro aprendizaje, queridos amigos. ¿Eso dónde ha sido preservado? ¿Dónde está todo eso? Bueno, en las Escrituras. Ahí está todo lo que nosotros aprendemos, queridos hermanos y hermanas. Cuando nosotros abrimos las Escrituras para escuchar a Dios, y vuelvo a repetir este concepto, parece increíble porque siempre hablamos de leer las Escrituras, ¿no? Pero abrimos o leemos las Escrituras para escuchar a Dios. Es una señal de que estamos listos para renovar nuestro convenio con Él. Y por medio de eso buscamos escucharlo para poder actuar en comunión con Él, de acuerdo con su voluntad. Eso es lo que hacemos. Cuando abrimos las Escrituras, mi querido hermano, mi querida hermana, entonces literalmente lo que le estás diciendo a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador Jesucristo es: quiero escucharte, quiero saber qué tienes para mí, quiero saber qué quieres de mí, quiero saber cuál es tu voluntad
¿Me la puedes revelar? Entonces, buscamos escucharlo. Shema, ¿cierto? Buscamos entenderlo, buscamos comprender su voluntad y actuar de acuerdo con lo que Él nos mande. Eso es estar en comunión con Él. Eso es querer estar con Él. La revelación, de hecho, mis queridos hermanos, ocurre cuando las escrituras pasan de ser leídas a ser escuchadas. O digámoslo en otras palabras, puestas en práctica. Algunas personas tal vez dirán, bueno, hermano Walter, no sé, ¿cómo puedo hacer? Porque yo leo las escrituras, pero yo no siento lo que el Señor me quiere decir. Tenemos que aplicar más nuestro oído a leer las escrituras. Y alguien podría decir, esto parece contrario. Al leer las escrituras debo aplicar más mi oído, mi corazón. Las letras, el contenido entra por los ojos, claro, pero la mente, el oído, el corazón se activan. Entonces nosotros empezamos a tener cambios. De hecho, podemos invitar al Espíritu Santo a personalizar, y lo podemos decir así, hermanos, a individualizar los versículos para nosotros. De modo que esas palabras escritas se conviertan en agua viva. Como que voy al grifo, a la canilla, a la llave, y abro y lleno un vaso de agua y digo, lo voy a tomar y calmo mi sed. De la misma manera yo le puedo pedir al Señor que por medio del Espíritu cambie o calme la sed que tengo de conocimiento espiritual. Bueno, entonces aquí viene otro punto, queridos hermanos y hermanas, y es practicar la escucha espiritual. Debemos literalmente practicar el escuchar la palabra del Señor. Y cuando nosotros escuchamos esa palabra o practicamos esa escucha, pues podemos fortalecer aún más nuestra capacidad de escuchar la voz de Dios de muchas maneras, de maneras sencillas, queridos hermanos y hermanas. Y yo voy a compartir algunas de esas maneras para que nosotros podamos aprender algunas cosas más profundas de Dios. Y cuando hablo de profundas, hermanos, no hablo de conocimiento profundo que nos lleve a saber más que otros. No hablo de esa profundidad, sino como a estar, como se nos enseña en el sistema educativo, a estar como en el agua y a profundizar en algunos principios. Y tal vez volver a salir y volver a profundizar en algunos principios. Principios que no son para alardear de conocimiento al mundo, sino más bien para acercarnos a Cristo. Les voy a voy a compartir algunos consejos con ustedes acá, queridos hermanos. El primer consejo que les quiero dar es que intenten de vez en cuando leer en voz alta. Miren que este es un mandamiento que se da y que nos han dado incluso los profetas. Leer en voz alta, orar en voz alta. Las escrituras fueron escritas originalmente para ser escuchadas, no para ser leídas. Recuerden que no todos tenían un tomo de escrituras como nosotros lo tenemos, o físico o digital. No, las épocas han cambiado y los tiempos de Dios han cambiado. Las personas, permítanme, hermanos, las personas en ese tiempo, en los tiempos del Antiguo Testamento, se reunían en grupos, en las sinagogas, en los lugares de estudio, para escuchar las escrituras, no para leerlas. Ellos no leían porque literalmente solo unos pocos leían. ¿Recuerdan cuando el Salvador mismo va a la sinagoga? Él pasa adelante y toma las escrituras y las abre y las lee. Todos se sentaban y escuchaban. Hoy día nosotros podemos hacer este proceso de manera individual, leer y escuchar las escrituras. Pero recuerden esto, las escrituras originalmente fueron escritas para ser escuchadas. Generalmente, mis queridos hermanos, en un entorno comunitario. El sonido de las escrituras o de las palabras hace tangible la verdad de Dios. Y como dicen las mismas escrituras, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Segunda cosa que les aconsejo, queridos hermanos, háganse preguntas. Hagan preguntas cada vez que estén leyendo. Esta es una práctica que nos invita y que nos hablan mucho los profetas y también en las escrituras se nos
invita a hacer esto, queridos hermanos. Leamos, practiquemos, preguntemos cosas. Entonces, miren, podríamos preguntarnos, ¿qué revela al leer las Escrituras, qué revela este pasaje bíblico, por lo menos cuando leamos el Antiguo Testamento, o un pasaje del Libro de Mormón, o un pasaje de Doctrina y Convenios, o del Nuevo Testamento? ¿Qué revela este pasaje? ¿Qué me dice este pasaje sobre el carácter de Dios? Porque, queridos hermanos y hermanas, disculpen, si yo conozco el carácter de Dios, puedo saber cómo Él espera que sea mi carácter. Miren otra pregunta que puedo hacerme cuando leo las Escrituras. ¿Qué respuesta espera de mí? ¿Qué cosas está esperando Dios de mí? ¿Por qué recibo esto hoy? ¿Por qué estoy escuchando, leyendo, escuchando estas palabras hoy? ¿Por qué las escucho? ¿Cómo puedo vivir esta verdad en mis relaciones personales? ¿Cómo puedo mejorar mi relación familiar, mi relación con mis amigos, con las personas que me rodean, en mi comunidad? Al leer las Escrituras, tengo la posibilidad de preguntar y a través de ellas de recibir respuesta. Otra práctica que he aprendido, que también Tyler Herberson nos enseña, o más bien nos refuerza aquí en este contenido, es que debemos hacer pausas con frecuencia. Debemos dejar espacios para la reflexión. Hermanos y hermanas, miren esto, escuchar a alguien requiere tanto silencio como palabras. A veces me impresiona ver cómo algunas personas, en algunas reuniones, incluso en la iglesia, hablan y hablan y hablan, y nadie más habla. Cuando nosotros como padres, solo nosotros hablamos, nuestros hijos tal vez parecerá que nos escuchan, pero nunca les estamos enseñando que ellos también pueden hablar. Escuchar y reflexionar necesita y requiere tanto silencio como palabras. Recuerden esto, queridos hermanos y hermanas. Otra cosa que he aprendido y que se nos ha enseñado mucho es que hay que escribir nuestras impresiones espirituales. El recuerdo de los convenios que tenemos con Dios se profundiza cuando nosotros registramos esas impresiones espirituales que recibimos. Y aquí también puedo hacerles preguntas, hermanos. ¿Cuándo han escuchado la voz de Dios en su vida y cómo respondieron a esa voz? El escribir les hará recordar estas cosas y les hará sentir y pensar, bueno, puedo estar más cerca de Dios, queridos hermanos y hermanas. Vamos con una reflexión final ya para terminar este programa de hoy. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, sigue viva hoy día. La palabra de Dios sigue activa, está funcionando, queridos hermanos y hermanas. Qué bendición tenemos que así sea. Qué bendición tenemos que podemos escuchar. Él continúa hablándonos por la vía del convenio, aún hoy día. El mismo Dios que creó el mundo con su palabra, ahora nos habla paz a nosotros, nos habla corrección y nos promete cosas a quienes le escuchamos. Escuchar esa voz, hermanos, es decir, actuar con fidelidad a esos convenios que Dios nos da, nos permite a ustedes y a mí renovar la relación que Él comenzó con Abraham y completó con nuestro Salvador Jesucristo. A mí personalmente me parece hermoso esto, queridos hermanos y hermanas. Me parece hermoso que nosotros podamos seguir escuchando la voz de nuestro Salvador y aún hoy día podamos escuchar la voz del Salvador al abrir y escuchar las Escrituras, al escuchar a los profetas del Señor. Qué bendición y
qué bendición tenemos como santos de los últimos días de saber estas cosas. La próxima semana vamos a aprender un poco más a leer el Antiguo Testamento, porque para eso nos estamos preparando, para descubrir herramientas, para seguir el hilo conductor, digámoslo así, de la voluntad de Dios a través de cada capítulo de su historia divina reflejada o escrita en la Biblia. Así que estén muy atentos al próximo capítulo de esto, porque hoy hablamos de escuchar. La próxima semana vamos a aprender a leer un poco más y a comprender ese hilo conductor histórico, pero también teológico que nos trae el Antiguo Testamento. Nos estamos preparando. Estamos en Ven, Sígueme de Doctrina y Convenios, pero nos estamos preparando para el Ven, Sígueme del Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, espero que les haya gustado este programa. Así lo encuentran, miren, episodio 3, escuchar la voz de Dios en las Escrituras. Quiero nuevamente recalcar la ayuda tan grande que tenemos con temas como estos de nuestro querido hermano Tyler Halverson. Y ahí dejo sus redes sociales y también las dejo aquí abajo para los que quieran participar de otros contenidos que él tiene en sus redes sociales. Desde aquí hacemos eco a esos contenidos porque son buenos, porque son loables, porque son reales, no son especulativos. Muy al contrario, son muy estudiados y sencillos, y nosotros podemos tomarlos y aprender. ¿Qué cosas hemos aprendido hoy? Que las Escrituras se pueden escuchar, que al leer escuchamos la palabra de Dios, que el escuchar requiere silencio y también palabras, que el escuchar requiere práctica, porque solo cuando hacemos demostramos que amamos a Dios. Recuerden que hacer es predicar. Recibimos este evangelio para predicar. Así que como todas las veces les digo, espero sus referencias. Envíennos, tomen su teléfono, su dispositivo móvil y márquennos. Envíennos los contactos que tienen ahí de personas que quieran escuchar de Jesucristo. Nosotros a esas personas les enviaremos un pequeño kit con información de Jesucristo, un pequeño paquete con información de Jesucristo. Y tal vez esas personas deseen conocer más a nuestro Salvador y a su Evangelio. Queridos hermanos y hermanas, ha sido un gusto verles por aquí. Por ahí les dejo las clases de Ven, Sígueme, tanto las de su servidor como las de mi amada hija Liz, que las hacemos con mucho amor para todos ustedes. Nos vemos mañana muy temprano en el Club de Lectura, todos los días a las 8 de la mañana, hora de Colombia, Ecuador y Perú. Ahí nos encuentran siempre de lunes a viernes. Gracias por todo su amor. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Espero que esta clase, escuchar las Escrituras, nos ayude a todos a ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Desde Morgan Foundation les saludamos con todo nuestro aprecio. Chao, chao. Este contenido es una producción de Morgan Foundation. Suscríbete, síguenos y encuéntranos en todas nuestras redes sociales.